Para el reto leo Guadalupe Reyes de Paola Tinoco, El pavo de la abuela en la antología de la UNAM, solo cuento del 2016. Cuando la cocina despide un sabroso aroma que se esparce por toda la casa, sabemos que mamá Inés ha estado cocinando. Ya no está en edad de hacer muchas cosas, pero en algunas cenas de cumpleaños o de Navidad insiste tanto en preparar algunos de sus platillos que nadie se atreve a contrariarle. El ritual comienza con la búsqueda de su mandil, siempre en el mismo lugar, pero nunca a la mano, y entonces discute con sus nietas, las pinches ocasionales. Lola, hija de mi tía Dora, saca de un cajón un mandil de loneta. Ese no, que me roza, dice mamá Inés, y Lola tuerce la boca y lo regresa al cajón. ¿Dónde está el de popelina? Ese es más suavecito. Es de algodón con un poco de sintético, pero no raspa. Es uno color vainilla. Ándale, niña, sácalo. ¿En qué estás pensando? Mis primas tiemblan con los regaños, pero le tienen paciencia. Fue una abuela dulce en su infancia, la llenó de pasteles y mimos, y esos recuerdos pesan más que los gritos recientes. Ese día, sin embargo, el mal humor no era permanente. A ella le gustaba mucho cocinar y eso la tenía contenta, más de lo que había estado en toda la semana. La escuchaba cantar canciones de Agustín Lara, aunque luego regañara a la estufa. Nada extraño a últimas fechas en que le había dado por hablar con las plantas, reñir a su almohada, a la televisión e incluso a su bastón. Aliñaba el pavo al tiempo que le pedía que se portara bien durante la cena. A ninguna de sus nietas le hacía gracia que la abuela se peleara con objetos. No entendían, lo adjudicaban a la chochez y preferían no indagar para evitar posibles malas noticias respecto a su salud. Para ellas, para mí, mamá Inés debía ser eterna. Su deterioro solo podía hacernos pensar en el nuestro y eso no era un buen plan para la temporada navideña. Lola me vio llegar a la cocina y le hice una seña para que no se diera por enterada. Quería sorprender a mi abuela y darle un beso, pero mi prima no me dejó. Me llevó afuera y sonriendo dijo que mamá Inés no había olvidado una sola letra de María Bonita, que la había cantado 3 veces ya mientras preparaba el relleno del pavo. Volví a intentar entrar a la cocina y abrazar a mi abuela, pero Lola siguió hablando. Me contó que había llamado a Laura para que viniera a cenar y me quedé quieto. No entendía por qué la invitaban. Llevaba 13 años sin aparecer en las cenas familiares, sin demostrar el mínimo interés en saber de ellos o de mí. ¿Para qué hacerla venir? Era conocido por todos el rencor que mi mamá Inés le guardaba a su hija mayor por haberme abandonado para casarse con un tipo que no deseaba ser padre del hijo preadolescente de otro. Laura me dejó con mi abuela cuando yo tenía 12 años y desde entonces la abuela se convirtió en mi mamá. Ella me recibió con un cariño tan fuerte como la energía que usaba para apodar a Laura la zorra desalmada. Trataba de no hacerlo frente a mí, pero en ocasiones, cuando se dignaba a llamar por teléfono preguntando por su hijo, ella le decía: zorra desalmada, te fuiste detrás de ese cabrón y aquí dejaste al niño. Yo nunca le hubiera hecho eso a ninguno de ustedes. Lola aseguró que Laura vendría a la cena, pero advirtió la compañía de su esposo, persona non grata en la familia. Vaya reunión que nos espera, le dije a mi prima. Subí a la habitación sin saludar a nadie más. No podía dejar de pensar en que después de 13 años iba a ver a Laura. No estaba emocionado, tampoco indiferente. Tenía una curiosidad malsana de verla. Esperaba que se viera vieja y fea, que tuviera un gesto triste, derrotado, que reflejara lo infeliz que era al lado de ese hombre que le exigió dejarme fuera de sus planes. Sacudí la cabeza como si eso pudiera desvanecer los pensamientos. En su lugar puse otros: la curiosidad por ver al resto de mis tíos, sus hijos, las novias de mis primos, lo que fuera, antes de seguir pensando en Laura. Terminé de ducharme alrededor de las 8. El resto de la familia estaba citada a las 9:30, y medían así que no tenían prisa. Me vestí y bajé de nuevo a la cocina para robarme un bocadillo. Las grandes cenas casi siempre empiezan tarde y mi estómago no entiende horarios estelares. Las primas ya estaban quitándose los delantales para ir a arreglarse y yo abracé a mamá Inés a mis anchas. Te traje un dinerito para ayudar con lo de la cena. Gastaste mucho, le dije,
al tiempo que metía un montón de billetes de baja denominación en el bolsillo de su mandil. A ella no le gustaban las tarjetas de crédito, los cheques o los billetes grandes. Pero, mijito, ¿de dónde sacaste dinero? Tú eres un niño. Los niños no trabajan y no consiguen dinero. Niño a los 25 años, pensé. Le di un beso fuerte en la mejilla y me alejé antes de que me corrieran como acostumbraba, porque, según ella, la cocina no es un lugar para hombres. Otra de mis primas salió detrás de mí y se quejó de que la abuela sonriera y fuera tan cariñosa conmigo, mientras que a ellas las había regañado casi todo el tiempo que pasaron cocinando. Es que no me había visto en todo el día, Cari. Es mi secreto. La dejo que me extrañe, respondí. Creo que ya no le queda mucho tiempo a mi abuelita. Ya ni sabe quién es quién. Lo malo es que en su mente su muerte sería el principio de la avalancha. Después seguirán nuestros padres, comentó Cari con amargura. Es la parte que odio de las Navidades. A todos les da por hacer un balance de la vida, vaticinar las próximas muertes, los posibles embarazos, los fracasos. Es la fiesta anual de los amargados y de los hipócritas. El timbre comenzó a sonar en varias ocasiones desde las 9:10. La tía Dora fue la primera. Entró del brazo de su esposo y tras de ellos sus hijos y las novias. La tía Elena fue la siguiente. Lucía una nariz recién operada, todavía con parches, y un novio joven que no le conocíamos. El tío José había adelantado algunas copas al festejo. Estaba sonriente y algo colorado, pidiendo a todos que se asomaran a ver su nuevo coche. A su mujer no le hacían gracia el coche ni las copas que se había tomado. Sabía que le tocaba manejar de regreso, como siempre, con el gordinflón de su marido dormido en el asiento del copiloto. El tío Jorge, recién divorciado, llegó solo. Tenía la costumbre de levantar los ojos al cielo cada vez que decía algo, como si todo en la familia culpó a su esposa por haberlo dejado. Sabíamos que Jorge no la trataba muy bien e incluso se rumoró que le pegaba. La tía Clara, otra divorciada, venía del brazo de su hijo Mario, cada vez más femenino. No tenía empacho en saludarme de beso en la mejilla. Me hacía gracia que lo hiciera. Sabía que yo no lo juzgaba. Era un entendimiento silencioso porque en realidad nunca habíamos hablado de eso. Finalmente entró Laura con su esposo. Todas las tías estaban sorprendidas con su presencia. Lola me dijo en voz baja que no esperaba que llegara aunque hubiera confirmado. Ella y mis tías salían ocasionalmente con Laura, pero hacía mucho tiempo que no ponía un pie en casa de mamá Inés. Me miró sin emoción alguna. Dijo que yo era todo un hombre y me dio unas palmaditas en la mejilla. Su esposo me apretó la mano y siguió hasta la sala sin decir nada. No esperaba más de ninguno de los dos. Esta Navidad era más concurrida que otras. La sala estaba llena, se escuchaban risas y charlas necias acerca de quién había sido el primero de los hermanos en comprar su casa o el mejor coche. Las primas discutían las posibilidades de tener un embarazo sano más allá de los 30 y las tías rodeaban a Elena, la de la nariz operada, para preguntarle cuánto había sufrido y cuánto había gastado por aquel nuevo perfil que, aunque en realidad parecían más curiosas por saber cuánto le había costado el nuevo y joven novio al que miraban de reojo. Laura desvió el tema de los gastos de su hermana Elena hacia los viajes que hacía junto a su marido y aquel se emborrachaba rápidamente en silencio, porque nadie hablaba con él. Después de escuchar un rato sus conversaciones, me fui con Mario a otro punto del salón. Recordábamos los días de scouts, cuando nos obligaban a usar esa ropa ridícula y aprendíamos a hacer agua de limón y fogatas. Él me aclaró que su mejor recuerdo en ese entonces era el del cuerpo del líder de la manada. Enumeraba sus encantos abriendo mucho los ojos y llevándose una mano a la cabeza y a la mejilla en cada recuerdo, y yo lo escuchaba divertido sin opinar, guardando un secreto que en realidad no era tan privado. Luego de un rato de ponernos al día, nos llamaron para cenar. Las primas fueron acercando bandejas con entremeses, ensalada de betabel y frutos secos. Lo único en que se me permitió ayudar fue en traer el pavo desde la cocina. Todos se relamían ante el plato principal. Era la especialidad de la casa. Mamá Inés estaba sentada en la cabeza y yo a su derecha. La vi rodear con la mirada a los comensales. Me pareció que estaba enternecida por ver a su familia reunida, pero de pronto su mirada se endureció. Casi podría asegurar que veía con odio a los presentes.
Uno de mis tíos se levantó para proponer un brindis cuando de pronto mamá se puso de pie y se inclinó sobre la mesa para tomar la charola del pavo. Creí que se le había olvidado ponerle algún ingrediente, pero no se dirigió a la cocina, sino a la escalera. Todos se quedaron mirándola sorprendidos, pero nadie se movió. El tío no detuvo el brindis como si no fuera importante que mamá estuviera presente. Yo dejé pasar unos minutos antes de subir a buscarla. No estaba en su habitación, ni en el baño, ni en otras habitaciones. Fui al balcón, tampoco estaba ahí. De pronto escuché un murmullo y volví a entrar en la habitación. Alcancé a ver debajo de la cama 2 manitas chatas y brillantes de grasa. Mamá Inés estaba allí, debajo, abrazando el pavo. «Mamá, ¿qué haces aquí?», pregunté en tono dulce. «Esos fulanos no se van a comer mi pavo», respondió. «No sé quiénes son ni por qué están en mi casa, pero no se van a comer mi pavo. No ha llegado mi esposo con los niños y estos extraños se sentaron a mi mesa sin preguntar quiénes son». «Angelito, no tengo la más remota idea. Menos mal que estás conmigo, yo siempre estaré contigo. Ese pavo huele muy bien. ¿Me dejas que coma un poquito?». «Sí, mijito, come lo que quieras». Entre los dos comenzamos a arrancar pedazos del pavo y nos quedamos comiendo ahí, debajo de la cama. Yo sabía que yo era el principio del fin. No había para qué sacarla de su error. Más tarde escuchamos voces de los tíos tocando en las puertas de las habitaciones, buscándonos, pero no respondimos. Fue la última cena de Navidad que pasé con ella. Poco tiempo después se olvidó de mí y después se olvidó de respirar.